Hola, hola. En este canal todos son bienvenidos, sean creyentes, descreyentados o ateos. La participación de todos es igualmente importante. Y por ello, de los más de 15.000 comentarios que tengo, no he censurado más de unas pocas decenas. No importa que lo que me quieran decir sean insultos, críticas, consejos, mostrarme algún error que cometo o cualquier otra cosa. No importa, igualmente los publicaré exactamente después de haberlos leído. Es cierto que me gustaría poder responderlos todos, pero con 100 comentarios diarios me es muy complicado hacerlo. También quiero contarles por qué publico los comentarios en los cuales me insultan o agreden de alguna manera. Y eso es porque soy capaz de entender lo difícil y doloroso que es descubrir que el Dios en el que se cree no es real. Poner la confianza de justicia, la certeza de curación, la oportunidad de ayuda, la mismísima salvación, por ejemplo, en Jesús el Cristo, y descubrir que no es real. Que todas las prácticas dogmáticas no son más que fraudes. Claro que soy capaz de entender que inconscientemente prefieren agredirme a mí que aceptar conscientemente que han sido engañados probablemente por décadas. A todas esas personas que me quieren insultar, los invito a que lo hagan con toda la confianza en que yo no los voy a bloquear. Pero sí me gustaría que pensaran en algo antes de hacerlo. Si su Dios fuese real, no necesitaría que alguien lo defendiera en la caja de comentarios de un video. Si yo estoy equivocado, Él sabrá cuándo y cómo castigarme. Pero entonces, ¿por qué sientes tanta rabia hacia mí? ¿Será que muy en el fondo temes que yo pueda tener la razón? Considero que el video de hoy es uno de los videos más relevantes de todo el contenido del canal, ya que hablaremos de por qué considero que encontrar la cura a la religión es el acto más ético y moral al que podemos llegar como civilización global. Las religiones nos han acompañado probablemente desde hace decenas de miles de años. Y eso es por culpa de la superstición, característica de nuestra mente de vital importancia en la supervivencia de nuestra especie entre muchas otras especies. Pero desde que contamos con las matemáticas y con el método científico, la superstición sobra e incluso llega a ser una fuerte traba para nuestro desarrollo social. Creo que es importante aclarar que la única diferencia entre mitología y religión es que en la mitología, hoy en día, nadie piensa que sea real. Eventualmente, todas las religiones actuales se convertirán en mitos de la antigüedad. A los creyentes les diré que de ser real alguna religión, es de esperar que ésta sí sobreviva, con el tiempo. Pero como máximo, solo puede ser una, y actualmente contamos con miles de ellas. Si quieren que dedique un video a la superstición o a la mitología, déjenmelo en los comentarios. Toda creencia religiosa es irracional, o por lo menos las que yo conozco, que creo que no son pocas, pero sí sé que estas son las creencias de la gran mayoría de la población mundial. En este video me concentraré en las más conocidas. Al fin y al cabo, todas terminan siendo lo mismo. Las matemáticas, la racionalidad, la lógica, no son inherentes a nuestras mentes. La capacidad de ser conscientes de nuestros pensamientos es una cualidad que adquirimos hace unas pocas decenas de miles de años. Es muy reciente como para que hubiésemos aprendido a usarla eficientemente. En comparación, el tigre dientes de sable tardó unos 100.000 años en desarrollar sus emblemáticos colmillos. Y no es por menospreciarlo, pero esos solo son dientes. Y a causa de esta falta de experticia en el uso de nuestras mentes, las matemáticas, la racionalidad y la lógica, debemos aprender a usarlas en el transcurso de nuestras vidas. Un bebé nace con la capacidad innata para desarrollar estas habilidades, pero en la gran mayoría de ocasiones lo hace en un entorno donde se le enseña que lo imposible puede ser posible a través de la magia. No me refiero a los trucos que usan los magos para entretener, esos son solo trucos. Me refiero a la capacidad de romper o torcer las leyes físicas. Las matemáticas, la racionalidad y la lógica dictaminan que es imposible que una mujer virgen, sin el uso de espermatozoides humanos, pueda quedar en embarazo, en especial de un bebé varón.
Pero en la gran mayoría de las derivaciones del cristianismo se afirma que la mamá de Jesús, el Cristo, era virgen. Y todos sus creyentes lo aceptan. Pero si a uno de estos creyentes le llega su hija de 14 años y le dice que un ser mágico la dejó en embarazo, lo primero que pensará este creyente no es que eso es verdad. Lo primero y muy probablemente lo último que pensará es que ella lo está engañando, muy probablemente con la complicidad del hijo del lechero. Pero, ¿por qué juzga dos eventos tan similares de forma tan radicalmente opuesta? Y ahí está el peor pecado cometido por la religión. Todos crecemos en mayor o menor medida, por un lado, asimilando las matemáticas, la racionalidad y la lógica para discernir lo real de lo irreal. O, en otras palabras, poder definir qué es posible de lo que es imposible. Y por el otro lado, estamos asimilando la existencia de la magia, la cual cuenta con la capacidad de hacer posible lo imposible. Esta dualidad en nuestro aprendizaje le da cabida a algo que se llama en psicología disonancia cognitiva, la cual consiste en un par de creencias que son contradictorias. Pero la persona logra que las dos coexistan en su mente. Para el caso de la hija del creyente embarazada, las dos creencias opuestas son: la mamá de Jesús, el Cristo, era virgen, y la otra creencia es: las mujeres no pueden quedar en embarazo espontáneamente. Pero, ¿cómo logra un creyente conservar las dos creencias simultáneamente? Eso depende de muchos factores, en su gran mayoría culpa de la religión. Pero en general esos factores buscan evitar que las creencias religiosas pasen por juicios racionales y lógicos, simplemente asumiendo su verdad irracional e inconscientemente. Por ello es por lo que en la gran mayoría de las religiones es pecado juzgar a la divinidad y sus actos. Suena sencillo, la mente juzga con lógica todas las creencias menos las religiosas, pero en realidad no es tan simple. La verdad es que es de una alta complejidad. El aprendizaje humano es básicamente prueba, error y reiteración, o sea, haces algo, averiguas si estuvo bien o mal y según el resultado vuelves a intentarlo. Entre más veces repitas la acción, más correcta y eficientemente serás para hacer ese algo. Pero para el aprendizaje del razonamiento y la lógica, la retroalimentación o la definición de si se hace bien o mal suele venir de personas las cuales de manera irracional se les da autoridad, pero que en realidad no saben razonar. El ejemplo más claro son los padres, personas de quienes se suele iniciar el aprendizaje de cómo pensar, dándoseles cuando somos muy pequeños, de manera irracional, autoridad. Para un niño de 3 años, lo que digan sus padres suele ser asumido como verdad, sin importar cuál sea. De esta manera, al transcurrir nuestras vidas, familiares, profesores, amistades, religiosos, gente famosa, nos retroalimentan de forma errónea en cuanto a pensar correctamente. ¿Y qué sucede cuando hacemos un razonamiento errado, pero no logramos enterarnos de que está mal hecho? Que con la reiteración lo asumimos inconscientemente como correcto. Eso le da paso a las famosísimas falacias, que son razonamientos mal hechos, y como agravante a las personas que nos tienen a cada uno de nosotros como autoridad, les estamos enseñando que estos errores son correctos, llevándonos hasta las circunstancias actuales. Circunstancias que, como siempre han sido así, las tenemos normalizadas y no percibimos a simple vista las consecuencias tan nefastas para nuestra especie. Nuestros padres no saben pensar porque ellos no tuvieron quien les enseñara. Nuestros profesores no saben pensar porque ellos tampoco tuvieron quien les enseñara. Las personas con quienes trabajamos no saben pensar porque no tuvieron quien les enseñara a hacerlo correctamente. Los funcionarios públicos, incluido el o la mismísima presidenta de la nación, no sabe pensar porque no tuvo quien le enseñara. Todos, sin importar si se vive en Alemania, Puerto Rico, Colombia, Finlandia, Australia, Argentina, Francia, etc., todos nos desarrollamos en ambientes adversos para el aprendizaje del razonamiento lógico. Muchas personas me incitan a debatir en vivo con creyentes sobre temas relacionados con la religión,
pero no suelo prestarme muy seguido para ello, porque para mí lograr un juicio racional y lógico correcto me significa un gran esfuerzo cognitivo. Yo crecí en un ambiente muy religioso y por ello adverso para mi aprendizaje del correcto pensamiento, por lo que mi desempeño en los debates es bastante malo. Soy lento, me enredo, me confundo, pierdo con facilidad el hilo de mi propia narrativa. Todo ello consecuencia de los múltiples vicios mentales que me dejó ese ambiente religioso donde se desarrolló mi mente. Además, me es muy frustrante discutir argumentos con personas que no tienen claro el significado de argumento lógico. Veamos un escenario normal de debate. Suele contar con un público que no sabe pensar. Los debatientes tampoco saben pensar. El moderador no sabe pensar, pero todos, público, debatientes y moderador, asumen como correctas las conclusiones de dicho debate. Que no suena tan terrible cuando nos referimos a debates informales o de universidades o de noticieros. Lo que a mí me escandaliza es que ese mismo escenario de debate es el que usan la gran mayoría de gobiernos para definir sus leyes. La institución estatal encargada de definir la normativa de los diferentes países, institución que suele llamarse Congreso, funciona a partir de este tipo de escenarios de debate. Debates que ganan los que más gritan, y eso es una falacia. Debates que ganan los que dejan en ridículo a sus contendientes, y eso es una falacia. Debates que ganan los de opiniones populares, y eso es una falacia. Debates que ganan los que cuentan con una mayor percepción de autoridad, y eso es una falacia. En resumen, el objetivo final del Estado, que es más o menos derechos igualitarios y oportunidades equitativas, desarrolla las leyes para cumplir estos objetivos a punta de falacias. Y no importa que sea el mejor país del mundo, sea el que sea, hay inequidad. Ahora que si nos referimos a los países latinoamericanos, la inequidad es la norma. Esa no es la forma correcta de debatir en busca de la verdad. Al igual que ninguna religión pasa juicios lógicos correctos, no creo que exista un congreso en el planeta que sí los logre superar. El peor pecado de la religión es impedir que desarrollemos un pensamiento racional y lógico de manera natural, y esto lo consigue la religión viciando nuestras mentes con la falsa realidad de la magia, dándole cabida a tanta tontería que circula impunemente en nuestro día a día, como lo es la astrología, la homeopatía, el terraplanismo, los antivacunas, la brujería, todas las artes adivinatorias, los dioses, los ángeles, los demonios, la dianética, la acupuntura, la criptozoología, el feng shui, la numerología, alienígenas interdimensionales, la ufología en general, la metafísica, los fantasmas, las posesiones demoníacas, por nombrar algunas de las cientos y cientos de pendejadas que circulan por el mundo que no logran superar un juicio lógico correcto. Quisiera aclarar que mi intención no es que se prohíba la religión a lo largo y ancho del planeta, no. Mi intención es hacerles llegar información a los creyentes que les permita, con un poco de suerte, ver en el error en el cual se encuentran. Sé que este método no es eficaz y son muy pocos los creyentes a los cuales lograré, por lo menos, hacer dudar. Pero no concibo otra metodología que permita un impacto más drástico y que no genere un fuerte trauma en la sociedad en general. Que una persona descubra que su pareja la engaña puede ser muy doloroso, pero descubrir que su divinidad no es real lo puede ser aún más. Solo imaginen que un hombre a los 60 años, sacerdote de la Iglesia Católica, a quien se le asignó ser párroco en un pueblo pequeño y alejado de las grandes urbes, descubre un día, entre la misa de la mañana y la de la tarde, que el Dios cristiano no es real. Debe ser mala la sensación de haber perdido varias décadas creyendo en una mentira. Pero debe ser aún peor saber que a los 60 años y en ese lugar tan alejado, le sería muy complicado desarrollar otra forma para subsistir. Y no estoy siendo extremista. Algunos estudios afirman que entre el 3 y el 7% del clero católico ya no cree en el Dios del cristianismo, pese a que aún ejercen sus funciones para con la Iglesia.
Entre estas personas están los sociópatas, que están allí por el poder, incluido el poder que tienen para acceder impunemente a menores. También están los fraudes, que están allí para desfalcar a la iglesia, la cual está allí para desfalcar a los feligreses. Me pregunto si un cura, al robar a la iglesia, se convierte en un ladrón que roba ladrón, como sea. Y dentro de este grupo están los curas que ya no creen, pero están atrapados con muy difícil salida. Ejemplos de lo contraproducente que puede ser dejar de creer hay muchos más. No logro imaginar qué sería para una abuelita de unos 75 años que va a misa 3 veces por semana descubrir que todo es mentira. Se puede pensar, en un primer vistazo, que las personas que más sufren por el mal aprendizaje del pensamiento son las personas con bajos recursos económicos y con bajos niveles académicos, pero mi percepción no es esa. Claro, si se miran los grupos sociales de bajos recursos y educación muy limitada, en efecto no saben pensar y eso les trae graves consecuencias. Pero si miramos en la otra dirección, sucede lo mismo. Un ejemplo dramático es el de Steve Jobs, creador de la empresa de tecnología Apple. Un hombre con mucho dinero y con acceso a mucho conocimiento. Incluso estuvo en una universidad privada en Estados Unidos, y aún así, los vicios de pensamiento que le legó la religión lo llevaron a tomar la mala decisión de abandonar el tratamiento contra el cáncer de páncreas, tratamiento desarrollado por la ciencia que le daba una pequeña oportunidad de sobrevivir, para irse a las manos de un charlatán. Pero él no es un caso aislado. Famoso que se respete, cree en la astrología. Incluso muchos empresarios dejan importantes decisiones de su negocio al tarot. ¿Y qué me dicen de los atletas con sus costumbres supersticiosas? Persignarse al entrar a la cancha, tocar madera, levantarse con el pie derecho, ponerse las medias al revés, usar las viejas zapatillas con las que se triunfó alguna vez, etc. Trivialidades. Pero cuando lo que está en riesgo es el bienestar de una persona, ya no es tan superfluo. Hay que tener en cuenta que a punta de este pensamiento errado, personas concluyeron que si un bebé necesita una transfusión de sangre, no se le debe hacer, que es preferible dejarlo desaparecer. Pero de este tipo de males colaterales que nos trae la religión hablaré en un próximo video. Decidí partir el tema en dos porque estoy seguro que ese otro video YouTube me lo va a bloquear. No hay palabras bonitas para hablar sobre lo que hablaré en ese próximo video. Esta es a grandes rasgos la razón de por qué afirmo que las personas que son creyentes en el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, etc., lo hacen porque no saben pensar o porque ignoran cosas importantes sobre la realidad, o como en la gran mayoría, porque padecen los dos problemas. En este canal me suelo dedicar a encontrar los errores de razonamiento de los que argumentan a favor de las divinidades, casi siempre la cristiana, y pese a que son personas que sobresalen dentro de sus iglesias como fuentes de sabiduría, es terriblemente fácil hallar esos errores de pensamiento que convierten en mitos todos sus dogmas y creencias. Ahora que si analizamos a los creyentes promedio, sus argumentos rayan en lo ridículo. Al principio pensaba que lo hacían en forma de broma, que se querían burlar de mí, pero he podido comprobar con mis propios ojos y oídos que dichos argumentos son reales dentro de sus mentes, aunque no logro entender cómo logran ser funcionales. Algunos de esos paupérrimos argumentos sobre los cuales se sustenta el cristianismo de las masas son: los ateos, cuando el avión se cae, se vuelven creyentes. Estoy seguro que ninguno de los que hace dicha afirmación ha estado al lado de una persona en un avión fallando para ver con sus propios ojos la tal conversión. Pero aún así, si hubiese la forma de demostrar que todas las personas del mundo, al estar en un avión cayéndose, se convierten al cristianismo, eso no demostraría que el Dios cristiano es real. A lo sumo demostraría que no importan las creencias. De igual manera, a todos nos da miedo morirnos. Si Satanás existe, ¿cómo puede ser que Dios no exista? No importa al Satanás que la persona se refiera. Las mismas pruebas que demuestran su existencia son las que se le aplican a Dios para demostrar su existencia.
Si Satanás es real, Dios también lo es. Si Satanás es irreal, Dios también es irreal. Solo hay que demostrar la existencia o no existencia de uno de los dos. Pero armar la argumentación cíclica, Dios existe porque Lucifer existe y Lucifer existe porque Dios existe, creo que no da ni para una falacia. Eso es una mente demasiado infantil. El siguiente argumento me quita hasta las ganas de discutir. Si Dios no existiera, yo no existiría. Ahora hablemos de lo que yo estoy buscando. Como ya lo comenté, no es la prohibición de la religión o de ciertas creencias. Yo apoyo que cada quien debe tener derecho a creer en las tonterías que quiera creer. En lo que no creo es en el respeto que se deba tener a esas creencias. Menos cuando es un respeto impuesto por el Estado disque de derecho, siendo esta imposición de unas pocas de estas creencias. Por ejemplo, en Colombia el Estado te coarta para que no irrespetes el cristianismo, pero es el mismo Estado el que irrespeta a los satanistas, a los ateos, a los hindúes, entre otros. Respetar las creencias es respetar la ignorancia. Yo quiero que el Estado asuma objetivamente su postura. Si va a respetar las creencias, las respeta absolutamente todas. Si no quiere respetar algunas, pues no busque imponer el respeto de ninguna. Colombia es un Estado laico, aunque la mayor parte del Estado aún no lo sabe. Según esa postura, en los colegios públicos no se debe enseñar dogma de ninguna religión, y lo correcto es que no hubiese clase de religión. Aunque a mí no me importa si la dictan o no, a mí lo que sí me interesa es que en los colegios, desde la primaria, se dicte una clase donde se enseña a discernir lógicamente, una materia donde a las personas desde muy temprana edad se les enseñe cómo detectar y resolver sus propias disonancias cognitivas. De hacerlo, no importará qué les digan en catequesis, la gran mayoría de niños podrán ver lo incongruente de las religiones. Además, eso les serviría para llegar a ser ciudadanos mucho más civilizados, aprender cómo resolver conflictos sin violencia, desarrollar sus propios métodos de autoaprendizaje. La inteligencia emocional, la inteligencia financiera serán la norma. Ahora imaginar que personas con pensamientos tan bien estructurados lleguen a gobernar los países me hace creer que las utopías pueden ser posibles. Un Estado como el colombiano, que carece de matemáticas, de ciencia, de conocimiento real, dirigido por una tracamanada de incompetentes con sus cabezas llenas de aserrín y pensamientos torpes, y aún así, pese a las miles de problemáticas que tenemos, hoy estamos mejor que hace 50 años, mucho mejor que hace 100 años y muchísimo mejor que hace 200. Ahora imaginemos cómo estaremos cuando sea la ciencia, las matemáticas, el conocimiento real, el canal para dictaminar el funcionamiento y las leyes de un país. Y esto aplica para cualquier gobierno en el mundo. Claro, unos mejorarían mucho más que otros. Hasta aquí este video. Súper pendientes que en pocos días subo el de los demás pecados de la religión. Así que suscríbanse dándole clic a la campanita para que YouTube les avise cuando subo ese video. La religión es la peor enfermedad con la que nuestra civilización pelea actualmente, y en este canal nos dedicamos al mayor acto moral y ético para con la humanidad entera: encontrar la cura. Si la vacuna para el coronavirus se estima que cueste $1.000 millones, la vacuna contra la religión debe ser 100 o incluso 1000 veces ese valor. Muchos me acusan de ser lo mismo que los pastores y sacerdotes pidiendo dinero, y pueda que tengan razón, pero sí veo una diferencia. Ellos piden para un fraude. Además, yo sí digo de frente para qué quiero ese dinero. Si me quieren apoyar económicamente para continuar en la búsqueda de la cura para las religiones, pueden hacerlo en Patreon. Dejo enlace en la descripción. Un agradecimiento súper especial para quienes ya me apoyan económicamente allí. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Dejo en la descripción mis redes y mi correo electrónico para quienes me quieran contactar. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.